Miremos ahora cómo funcionan las opciones de alineamiento. Tenemos en Illustrator un panel que se llama Alinear. También tengamos en cuenta que las opciones de alineamiento se activan cuando seleccionamos dos o más objetos, tanto en el panel Control como en el panel Propiedades. Vamos a ver que él deduce que podría haber un procedimiento de alineamiento. Sin embargo, acá no estamos viendo absolutamente todas las opciones de alineamiento, por lo cual muchas veces es recomendable acudir al panel Alinear. Y tenemos también que entender que este panel tiene unas flechas que expanden o contraen total o parcialmente el panel. Así que nos vamos a asegurar primero que esté totalmente expandido para ver todas las opciones. En primera medida tenemos esta fila que se llama Alinear objetos. Esta sirve para alinear objetos entre sí. Cuando seleccionamos dos elementos, por ejemplo con la herramienta selección, nos podemos dar cuenta que automáticamente se activa alinear con selección. Y es que ese alineamiento se haría exclusivamente entre estos dos elementos. Por ejemplo, si quiero alinear a la izquierda, alinear al centro o a la derecha, también podríamos alinear arriba, centro o abajo. Si en este caso quisiera el círculo alineado perfectamente al centro con el cuadrado, pues haríamos clic acá y clic aquí. Alinear centro horizontal y centro vertical. Sin embargo, notemos que los elementos se movieron. Es decir, que cuando yo tengo un elemento en una posición y otro en otra, al seleccionarlos y después alinearlos, notemos cómo buscan un punto de encuentro en el layout. A veces eso no conviene. Imaginemos que tuviéramos una estructura y que esa estructura ya tiene una posición fija, pues estamos haciendo cualquier ilustración o una gráfica, infografía o lo que sea que requiera unos elementos ya ubicados. Si nosotros tuviéramos este círculo y tuviéramos que alinearlo a estos cuadrados, vamos a duplicar, selecciono, hacemos clic en este botón de duplicar y corremos. Esa es otra opción para duplicar. Podríamos también seleccionar estos dos, presionar Alt y soltar. Cuando seleccionamos dos elementos y queremos que uno de los dos se quede quieto, podemos acudir a una opción que se llama Alinear con objeto clave. Esto va a permitir que uno de los objetos sea el referente, sea el objeto clave. Lo puedes lograr fácilmente dando un clic adicional. En este caso, quiero que el círculo llegue a este objeto, así que hacemos clic en el cuadrado. Se resalta, se activa esta llavecita, lo cual indica que está activo el objeto clave, en este caso el cuadrado, alineamos y podemos repetir el procedimiento. Selecciono, un clic adicional en el cuadrado, una vez más para que nos quede completamente grabado, un clic y en este último seleccionamos estos dos, quiero que llegue al cuadrado, un clic adicional, se activa el key o la llave y obtenemos entonces un alineamiento a un objeto clave. Otra opción que podríamos utilizar es la del alineamiento con mesa de trabajo y corresponde a un alineamiento que se hace con la mesa específicamente. O sea que si yo selecciono uno o una serie de objetos y les digo alinear con mesa de trabajo, entonces al decirle centro y decirle por ejemplo arriba, lo haría con la mesa de trabajo. Yo quiero que sea centro y centro, entonces en este caso este elemento está perfectamente al centro. Una de las cosas más comunes cuando estamos trabajando por ejemplo impresos es dividir en cuatro un layout, un formato. Una manera de hacerlo sería abrir las reglas, control R, arrastrar una de las guías y decirle centro. Luego arrastrar la otra guía y decirle también centro. De esta manera tenemos dividido perfectamente el formato en cuadro. Hay otras maneras de hacerlo, pero esta sería una de ellas.
No está de más tener en cuenta que hay una opción que se llama las guías inteligentes. En este caso, al ir al menú Ver y activar guías inteligentes, podemos evidenciar que al mover los objetos aparecen unas guías que en este caso las estamos viendo de color magenta o fucsia, y de hecho salen unos avisos, ¿no? Por ejemplo, acá dice formar intersección, y en este caso Illustrator nos da un alineamiento sin necesidad de utilizar ninguna opción de alineamiento, sino que él está dándonos esas guías inteligentes para que nosotros sepamos cuál es exactamente el centro. Y miren que incluso me da los justificados y él va buscando justificados en todos los objetos, tanto horizontalmente como verticalmente, y no descarto que en algún momento esta opción nos sea de gran ayuda. De otro lado tenemos lo que es la distribución de objetos, que nos va a permitir precisamente eso, distribuir los objetos tanto verticalmente como horizontalmente. Acá sería, por ejemplo, que nosotros tuviéramos una distribución con ejes superiores, centrales o inferiores. Si yo tengo, por ejemplo, estos elementos así, yo podría seleccionar todos estos elementos y decirle alinear con ejes superiores. Entonces, como yo tengo seleccionado alinear con mesa de trabajo, pues hace el alineamiento pero con referencia a la mesa de trabajo. Vamos a darle control Z, vamos a desactivar mesa de trabajo, y en este caso vamos a activar este que dice alinear con selección. Entonces de nuevo selecciono, alineamos con ejes superiores. Se ve un poco extraño, pero él lo está alineando con ejes superiores, es decir que entre los ejes superiores de los elementos está la misma distancia, o los centrales o los inferiores. ¿Qué pasa si quisiéramos hacerlo de esta manera? O sea, horizontal. Lo mismo, seleccionamos y le decimos con ejes a la izquierda o centro o a la derecha. Es cierto que muchas veces esto no nos va a servir, sino que lo que buscamos es que haya una distribución o un espacio exacto entre los objetos. Es una de las opciones más comunes cuando nosotros estamos diseñando, y es por eso que muchas veces hay que utilizar distribuir espaciado. Hacemos clic en este caso en distribuir espacio horizontal y aquí ya tenemos el mismo espacio exacto entre los elementos. Esta opción es bastante útil. Adicionalmente vendría el alineamiento. En este caso está alineado y distribuido. Esas son las opciones de alineamiento. Miremos también los grupos. Cuando nosotros generamos un tipo de gráfica, un icono, incluso un logotipo, no estaría bien estar arrastrando a toda hora para poder mover un objeto, porque pues se puede incluso atravesar otro objeto, o podemos a veces tener objetos en el fondo y de repente hay que utilizar las opciones de bloqueo, etcétera. Entonces pues va a ser bastante incómodo, y lo que se usa es que si tenemos ya una gráfica definida como un icono o un logotipo, lo que se busca es que todos esos elementos estén agrupados. Por ejemplo, estos dos quiero que estén en un grupo. La barra contextual de Adobe Illustrator 2024 nos permite hacer un grupo rápidamente. También podemos seleccionar y decirle objeto agrupar, o utilizar el método abreviado control G de grupo. G de grupo. Si queremos hacer algún cambio en este elemento, voy a presionar la tecla Z para activar el zoom y arrastrar. Muchas veces podríamos pensar que para hacer algún cambio sería imprescindible desagrupar. Por ejemplo, quisiera hacer una división de torta en este círculo, pero está agrupado. Alguien podría pensar que hay que desagrupar, luego seleccionar y después hacer el cambio. Pero posteriormente tendría que otra vez agrupar. Para que eso no suceda y no perdamos el grupo, lo más fácil sería darle doble clic al grupo. Voy a seleccionar el grupo y ahora doble clic. De esta manera podemos ver en la parte superior cómo hay una especie de jerarquía. Vemos acá el grupo, dice que está en la capa 1 y aquí podríamos salir.
Pero antes de salir, yo haría el cambio que necesito, sea el que sea, cambiar un color, una posición o algo en la edición de alguno de los elementos del grupo y luego salir. Vamos un paso hacia atrás y de esta manera el elemento o los elementos siguen agrupados. Aunque más adelante vamos a ver con mucho detenimiento el panel capas, es bueno que vayamos viendo que existe en Illustrator un panel que se llama capas. Aquí es donde nosotros vamos a ver todos los elementos que están en nuestro layout. Aquí, por ejemplo, podemos ver cada uno de los rectángulos y también los otros elementos. Noten ustedes cómo los grupos tienen un nombre que dice literalmente grupo, que entre otras cosas podría tener un nombre. Pero no quiero detenerme en esos detalles por ahora, sino más bien en el hecho que los grupos tienen un submenú y que por dentro del grupo yo podría también seleccionar los elementos, como lo estamos viendo acá en este icono. Vamos a ocultar, acá podemos ver que es este. Entonces abrimos acá el submenú y miren que podríamos también seleccionar por este lado. Esa sería otra opción. Por último, muchas veces vamos a estar utilizando la disposición de los elementos, es decir, que van a haber unos elementos que están adelante y otros por detrás. Por defecto, Illustrator dibuja hacia adelante. Eso es lo que se conoce literalmente como dibujar normal y lo podemos evidenciar en este icono que por defecto está seleccionado. Dice dibujar normal. Dibujar normal es que cada vez que queramos hacer un elemento, este se va a dibujar adelante, adelante, adelante y todos los objetos que construyamos siempre se van a dibujar hacia arriba o hacia adelante de nuestro diseño. Si nosotros seleccionáramos este segundo botón, Illustrator cambiaría ese comportamiento para dibujar detrás. Entonces hago un elemento y cuando haga el siguiente, ahora se dibuja hacia atrás. Este es un comportamiento quizás no tan común, pero no está de más aprenderlo, pues en algún momento a alguien le gusta hacerlo y de repente te sientas en ese computador a utilizar Illustrator y no vas a entender qué está sucediendo. Pero por si lo quieres usar o sencillamente saber, eso es lo que hace. Lo que quiero en este momento hacer hincapié es en el hecho que cuando yo haga los elementos, muchas veces voy a querer que se vayan o un paso hacia atrás o completamente hacia el fondo. Vamos a agrandar esto un poco. Muy sencillo. Clic derecho, organizar, enviar hacia atrás. Si le dices hacia atrás, él va cambiando un paso por paso. En este caso, como tenemos tantos elementos, pues vamos a tardar un poco en llegar a donde estamos. Si queremos utilizar el método abreviado control 9, pues nos va a rendir más. Control 9, vamos a hacer, mírenlo, más rápido, ¿verdad? Y va yéndose hacia atrás paso por paso. Lo mismo podríamos hacer hacia adelante con control 0. Control 0, control 9. Si queremos enviar el elemento completamente hacia atrás, podemos utilizar el método abreviado control shift 9. También si lo queremos mandar completamente hacia adelante, control shift 8. Es bueno que nos aprendamos esos métodos abreviados, pues hará que nuestro trabajo rinda más.